Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a presentar nuestro trabajo final del curso de Ética y Ciudadanía, y nuestro caso elegido es el de Omar Tejeda, jugador de Melgar, que fue acusado de intento de violación. El caso a tratar es sobre un intento de abuso sexual hacia una joven peruana de 26 años, quien afirma que el pasado 23 de octubre el futbolista Omar Tejeda, de nacionalidad mexicana, intentó violarla. El presente caso es un conflicto ético-ciudadano, porque el abuso y acoso sexual son actuares que no respetan la dignidad de la otra persona, cruzando los mínimos éticos establecidos en la sociedad, ya que no es justo para ninguna persona el abusar o acosar sexualmente contra ella. Asimismo, la relación ética y ciudadana está presente porque como ciudadanos tenemos los mismos derechos y deberes. Sabemos que se actúa en y para una sociedad compartida. El abuso sexual es un tema muy serio y aunque todos podemos ser víctimas de ello, se suele presentar más casos en las mujeres que en los hombres. Las razones pueden ser cuestión de debate, pero algo es cierto y es que nadie tiene el derecho a dañar la dignidad de otra persona. Con respecto al futbolista, él cruzó los mínimos éticos del respeto hacia la dignidad de la otra persona y en la justicia, y abuso de los máximos establecidos de acuerdo a su criterio y no el de los demás, ya que solo buscó su felicidad. Finalmente, el jugador fue liberado por la Fiscalía con orden de comparecencia restringida y por el cumplimiento de la indemnización de daños y perjuicios, ya que asumen que el delito fue tocamientos indebidos. ¿Quiénes intervienen en esa situación? ¿Quiénes se benefician y perjudican en esa situación? ¿Cómo asume cada uno su responsabilidad? Los personajes que intervienen en esa situación son la joven vulnerable, el agresor, la policía, el Fútbol Club Melgar, el Poder Judicial y las entidades del Poder Ejecutivo como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer. En este caso ninguno se beneficia, ya que se produce un abuso y acoso sexual por parte del jugador hacia la víctima, que en consecuencia perjudica al club y a su propia imagen al ser desvinculado e ir posiblemente a prisión, mientras la víctima sufriría un trauma por los hechos ocurridos. El acusado sufriría una denuncia por parte de la agraviada, lo cual lo perjudica en su trabajo. Actualmente iría a prisión. Asimismo, la responsabilidad del Poder Ejecutivo, en este caso, se debe de encargar de hacer cumplir las leyes como nuestros derechos y deberes. En consecuencia, asumen la responsabilidad de que se acate el traslado del archivo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para adjudicarse la asesoría legal y defensa pública. Mi nombre es Adriana Arones y yo les hablaré acerca de qué es la ciudadanía. La ciudadanía es la organización social de los iguales, es decir, los iguales lo son tanto en derechos como en deberes. Por ejemplo, igual titularidad de garantías políticas y asistencia social, así como igual obligatoriedad de acatar o cumplir las leyes que la sociedad, por medio de sus representantes, ha dado a sí misma. Es por ello que, de acuerdo con las palabras de Paul Berry Clark, ser un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección de la vida propia como en la definición de alguno de sus parámetros generales. Significa también tener conciencia y comprender que se actúa en y para un mundo compartidos con otros, y que nuestras respectivas identidades individuales se relacionan y crean mutuamente. Por ello, lo que importa y cuenta en ciudadanía es lo que tenemos en común con los demás y no lo que nos diferencia de ellos, ya que la riqueza de los humanos se encuentra en la semejanza que compartimos, la cual nos permite comprender nuestras necesidades, colaborar unos con otros y crear instituciones que vayan más allá de la individualidad y peculiaridad de cada cual. Es por ello que la definición de ciudadanía es muy importante para comprender el rol que como ciudadanos debemos desempeñar en un estado democrático de derecho como en el que vivimos, y no cometer actuares o acciones que dañen la dignidad de la otra persona, como lo cometió el personaje
del futbolista que presentamos en el caso planteado. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el artículo 5 dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, el artículo 29 dicta que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad en el ejercicio de los derechos y en el disfrute de las libertades. Toda persona estará solamente sometida a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. En la Declaración del Hombre y el Ciudadano en 1789, en el artículo 4, la libertad consiste en el poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos humanos naturales de cada hombre tan solo tienen como límite lo que garantiza a los demás miembros de la sociedad el goce de estos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley. En el caso vemos que no se respeta tales límites, se sobrepasa y debería de respetarse esta declaración jurada para el hombre y el ciudadano. En la Constitución Política del Perú en 1993, en el artículo 1, la defensa de la persona humana, vemos que en la persona humana y el respeto de la dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el artículo 24, a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia, nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometida a tortura, a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a las autoridades. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. Nadie debería de ser víctima de violencia. Según el artículo 24, debería de recurrir a las autoridades para que se haga a respetar este artículo. No debería de ser sometida ni humillada. Según las leyes número 26.260 de protección frente a la violencia familiar y sexual, indica que el Estado tiene el deber de establecer mecanismos para garantizar la protección y celeridad del proceso, acompañado del fortalecimiento de la enseñanza de valores éticos e inductivos. Esto significa que el Estado tiene el deber de poder enseñarnos, más que todo, darnos ejemplos de cómo poder resolver cada situación, a dónde uno tiene que acudir para poder ser escuchado, justificado, más que todo, y poder ser defendidos legalmente. En la ley número 27942 de prevención y sanción del hostigamiento sexual, corresponde a toda asociación pública o privada a hacer cumplir los requisitos para poder evitar dichos hechos en el país con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía si el establecimiento no hace respetar los nuevos decretos de las leyes modificadas. Como vemos, estas leyes que son de 1789 y 1993 han sido modificadas actualmente con el fin de aplicar una responsabilidad de cohecho por parte del agresor y así salga beneficiada el Estado o quienes imputen esta condena, que posiblemente dejen en libertad al agresor.
Sí se presentó este principio debido a la modificación de la ley en el año 2018, en donde corresponde realizar un pago correspondiente al Estado y a la víctima, pero dicha ley no justifica hechos ni hace valer el respeto mutuo que debería de haber. Respecto a los sucesos con la víctima, se puede observar que no hubo tolerancia ni diálogo, ya que el futbolista realizó sus acciones a la fuerza sin consentimiento por parte de la víctima. No hubo respeto entre los protagonistas, ya que en este caso el futbolista intenta abusar sexualmente de una mujer, sin ningún tipo de consentimiento. Por lo tanto, no se dio un diálogo tolerante y respetuoso entre ambas partes. Si la situación hubiera sido distinta o de otra manera a la presentada, o sea, si se hubiera dado un diálogo tolerante entre ambas partes, respetando sus decisiones y siendo responsables de sus acciones, el futbolista no estaría cursando un proceso legal que de una u otra manera daña su carrera profesional, y la víctima no tendría daños psicológicos causados por el agresor. Yo soy Piero Quiroz. Yo voy a hablar el 3.4 sobre nuestro trabajo final, en la cual la pregunta es: ¿se puede apreciar algún gesto de solidaridad en los protagonistas del caso? Bueno, en cierto caso no se puede ver la solidaridad en el caso que hemos elegido, porque en los acontecimientos vinculados con el protagonista es intento de violación, pero fue dejado en libertad por el ministro público, ya que lo denuncian por un delito de tocamientos indebidos y acto de connotación sexual, y no por el intento de violación que lleva por la agraviada. De esta manera, la situación nos conlleva a concluir que no hubo un acto de solidaridad, y por lo tanto, en nuestro caso, no se presenta ningún acto de solidaridad. Muchas gracias.